Una de las profesiones más antiguas es el derecho. No hay sociedad alguna que pueda obviar el tema de la justicia y como tal, personas vinculadas al derecho asumen su administración. Unos deciden sobre situaciones controversiales, que son los jueces, y otros la defensa de quienes delinquen o son víctimas. Solo así es posible el curso de las sociedades. Hay tareas que cumplir y es muy compleja para establecer en qué medida yo estoy aportando. Personalmente puedo decir en sentido de que hay que instar a los colegas para que tomemos conciencia, porque actualmente la sociedad de información exige nuestra actualización. En esa medida uno estará realmente bien en su carrera. Si no lo hacemos, cada día menos profesional de nuestra carrera nos sentiríamos. Hay una peculiaridad acá en el Colegio de Abogados y en esta profesión de abogado, que a partir del momento en el cual nos colegiamos, recién nosotros podemos empezar la función de abogado. Estas personas son los abogados entendidos en leyes, siempre importantes, vitales para la vida de las sociedades, todos asumiendo un papel, una responsabilidad, pero que con el tiempo requería ser colegiado, institucionalizado. Así nacen los colegios de abogados hacia los primeros años de 1900. Esa historia llegaba a Ayacucho justamente en el mes de diciembre de 1915. Lo que tenemos que dar es que en el año 1910 se da la ley de creación de los colegios de abogados del Perú. Porque el Colegio de Abogados de Lima es el primer colegio que tiene el Perú, pero creada con una cédula de España. Y a raíz de eso, en el periodo del presidente Leguía, se da la ley de la creación de los colegios de abogados y textualmente dice: créese los colegios de abogados en el Perú con la misma imagen que tiene el Colegio de Abogados de Lima. En ese entender, el segundo colegio que se funda es el Colegio de Abogados del Cusco, que hoy tiene 123 años. Seguidamente, el Colegio de Arequipa y después el Colegio de Abogados de Ayacucho, que sería el cuarto colegio fundado en el Perú. Por supuesto, Ayacucho siempre había tenido una presencia nacional y entonces, si los colegios se constituían en el Perú, Ayacucho no podía quedar de lado. 12 abogados entonces inician la labor de construir la institucionalidad del llamado Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho. En 1915 se funda el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho. Mi ilustre antepasado, el doctor Pío Max Medina, es uno de los cofundadores y fue el segundo decano, después del doctor Rafael Velarde Álvarez. Con 12 abogados. Y progresivamente han ido incrementándose un abogado más, ¿no? Y finalmente, casi en esta primera etapa de su fundación, se llega al número de 23 abogados. Unos 1.823 abogados que se incorporaron el día de ayer, por ejemplo, el último abogado. Los números de inscripción son números que nace con uno y muere con uno. Por eso el abogado número 1, que es el doctor Rafael Velarde Álvarez, y el número 2, que es el doctor Pío Max Medina, ya no están con nosotros, pero ellos permanecen en la historia de este colegio. Si Rafael Velarde Álvarez fue el primer decano, uno de los que se convirtió en uno de sostenes de la institucionalidad había sido Pío Max Medina, que fue más allá de la responsabilidad de hombre de derecho para incursionar en la vida política ayacuchana, el periodismo y la visión del desarrollo por los años 40 y 50 del siglo pasado. Es una época extraordinaria. Fueron abogados huamanguinos que estudiaron en diferentes universidades, San Marcos, San Antonio Abad del Cusco, San Agustín de Arequipa, que retornaron a su tierra. Y el compromiso con su pueblo, con su ciudad, justamente era ejercer la abogacía con probidad. Y a mi antepasado le tocó la decanatura en 1917. Periódicos como El Derecho, órganos de entonces Colegio de Abogados, que duraría muchos años, se convertiría en el medio para reflexiones importantes, orientaciones sociales, políticas y culturales de entonces. Tenemos la primera revista editada por este colegio en 1918, denominado El Derecho. Mensualmente era la edición y el valor era de 0.50 céntimos. La última, el número ha llegado hasta el año 1932. El doctor Pío Max Medina, del cual me honro ser su bisnieto, fue fundador de la revista El Derecho en 1918. Es una revista que duró hasta 1941, lamentablemente.
Entonces, debió de haber continuado la edición de esta revista, El Derecho, que era muy importante, toda vez que, como le comenté, daba a conocer a la población los cambios trascendentales, el Código Penal, el Código de Enjuiciamiento Civil, que se llamaba esa vez, el Código Penal de 1863, el Código de Enjuiciamiento Civil igual de la misma fecha, y en fin, era un trabajo encomiable en favor de la sociedad. Los abogados de aquellos años no se formaban en Ayacucho, la universidad se encontraba cerrada, todos venían principalmente de la San Antonio Abad del Cusco, como todos los otros profesionales de aquellos años. Era un grupo extraordinario de jurisconsultos huamanguinos que dieron un trabajo en beneficio de la sociedad, enseñándoles sus derechos, complementando lo que habían aprendido en las aulas universitarias con la normativa general de la nación, a fin de que la sociedad camine siempre dentro de la corrección. Pero en estos 100 años del Colegio de Abogados, hacia los años 60, 70, otro de los grandes protagonistas sería Juan Cavero Tirado, hombre de derecho, magistrado político, decano del Colegio de Abogados. Uno de sus hijos recuerda su travesía singular por aquellos años. Mi padre fue 2 veces decano del Colegio de Abogados de Ayacucho, tuvo una trayectoria muy importante dentro del país. Llegó a ser senador de la República, obtuvo puestos importantes como fiscal superior decano, magistrado vocal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, senador de la República. Fue más que nada, para sus últimos años, un personaje que se dedicó a escribir libros. Seguramente, como en muchas profesiones, se recuerda la ejemplaridad de los viejos profesionales, abogados intachables, sobre todo cuando los abogados de entonces simplemente se podían contar con los dedos de la mano. Los abogados en aquel entonces eran pues unas personas muy notables, eran muy dedicadas a la justicia, a la realidad, a la verdad. Actualmente, lamentablemente tenemos que decir la verdad, ¿no? Que existe mucha corrupción dentro de todos los entes, de todos los sectores del Estado. Muchos han pasado por la decanatura del Colegio de Abogados, abogados intachables hasta hoy. Muchos de ellos, y un singular, es Cayo Antonio Medina Janampa, 4 veces decano del Colegio de Abogados. Quiso ser el decano a los 100 años del colegio, y así lo cumplió. En estos 100 años es haber propiciado la preparación científica y jurídica de los abogados de Ayacucho a través de diferentes participaciones de juristas nacionales e internacionales. Hemos tenido por primera vez en la historia también traer el PROFA, que es una institución académica para formar jueces y fiscales. Se ha propiciado el estudio de maestrías y doctorado en convenio con la Universidad Federico Villarreal. Tenemos proyectado prácticamente hacer una central de convenciones y un centro recreacional para el Colegio de Abogados de Ayacucho. Responsabilidad y funciones del Colegio de Abogados, que seguramente tienen hoy 2 aspectos fundamentales: su formación profesional cada vez más exigente y su integridad ética en tiempos en que la corrupción parece envolvernos a todos. Realmente es un momento de mucha reflexión, de muchas circunstancias, pensando en el Perú, que vive con tantos y grandes problemas, principalmente la corrupción, que es un cáncer, ¿no?, de alto grado, porque está inmiscuido desde el gobierno, en la esfera política y en las diferentes instituciones. Actualmente vivimos prácticamente una corrupción dentro de todos los márgenes a nivel nacional, donde ya prácticamente no es como antes. En esa época pues eran muy pocos, pero eso sí, eran abogados muy competentes, eran personalidades donde ellos demostraban la calidad. En el ámbito académico se ha preocupado mucho. Hemos traído el funcionamiento del PROFA, ¿no? Es una institución para poder estudiar y que los abogados, sin necesidad de ir a Lima, puedan estudiar desde acá para poder ocupar cargos de jueces y fiscales. Hemos traído el doctorado en convenio con la Universidad Villarreal, que actualmente se encuentran un poco más de 50 abogados llevando el doctorado acá. También se ha traído los diplomados en
el derecho penal y derecho constitucional, que la próxima semana más tardar ya deben estar funcionando. Pero también la afirmación de su institucionalidad siempre ligada a sus locales institucionales, locales que cada vez se institucionalizan mejor y se pone al servicio de sus miembros, pero con seguridad también al servicio de la comunidad. Es un local propio adquirido a título oneroso, es un local que tiene una extensión de 319 metros. Si podemos poner los primeros cimientos para este colegio, lo hizo la doctora Norma Huancawari, posteriormente el doctor Arturo Conga, que fue el que adquirió el terreno. El sueño de tener un local ha sido un sueño de toda una eternidad. Si podemos, exagerando, todos los 100 años siempre se pensaba en tener un local, porque el colegio cuando funcionó en el interior del Poder Judicial, y dejar con el esfuerzo de todos los abogados y con esta junta directiva que me acompaña, darle local. Y por fortuna, este local lo vamos a inaugurar precisamente el 12 de diciembre del 2015. Abogados que en número crecen cada vez, tienen mayores retos y por supuesto responsabilidades. Y en el futuro, en este lugar en el que estamos en camino, la obtención de 10 hectáreas de terreno a título gratuito en el que debe funcionar la futura Villa del Abogado. Pero lo más trascendente en la gestión 2014 y 15 es la construcción de un edificio que lo colocamos con toda la modernidad al servicio de los abogados y la sociedad de Ayacucho, donde está instalado un salón multiusos, un auditorium de 2 niveles, salas de capacitación, central de conciliación y centro de arbitraje. Ha pasado tanto tiempo y todavía llama la atención la poca participación de los colegas en los actos públicos y sobre todo de gestión de nuestro ilustre colegio. Pareciera que no hay todavía la cohesión, el compañerismo, la integración que es elemental para poder desarrollar los planes de trabajo de todas las decanaturas año tras año. No toman interés, digo con conocimiento de causa, teniendo en cuenta nosotros pensando en su actualización de los miembros de la orden, se organizan actividades académicas con ponentes nacional, incluso internacional, con motivo del 4º Congreso Nacional, no asistieron. El ser abogado es una carrera que cada uno de nosotros hemos abrazado como una línea de dirección profesional a la cual nosotros le debemos mucho respeto. Veo tanta indiferencia de mis colegas, veo tanta apatía, pese que ahora estamos cumpliendo 100 años de institución y no hay ese compromiso de apoyar al decano actual que está. Y de repente también con el decano que va a venir después de nuestra gestión. 100 años de una institución que dan cuenta de su valor y su gran responsabilidad, su trascendencia en una región con grandes retos en el futuro, sobre todo cuando en Ayacucho nos acercamos al bicentenario de la libertad americana, de un colegio seguramente con muchas expectativas en el futuro. Y también orgullosa de estar en esta gestión.